Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de nuestra clase final. Vamos a continuar con otro problema a fin de estar viendo cómo se relacionan los sistemas de ecuaciones en la solución de problemas de nuestra cotidianidad. Voy a duplicar diapositiva, déjeme borrar todo esto y voy a colocar la redacción del problema. Muy bien. Mm. Dice, en un parque de diversiones, tres entradas de niño y cuatro de adulto cuestan, ahí se me fue una además, 15 pesos. Y dos entradas de niño y una de adulto, 5 pesos. ¿Cuál es el precio de entrada por niño y por adulto? Ok, déjenme traer un cuadro de texto para hacer el de supongamos que. Ok, entonces, fíjense bien. Tendríamos aquí que hay dos precios por entrada de niño y otro es de adulto. Entonces vamos a colocar que X es el precio por entrada de niño, ¿sale? Y Y va a ser el precio por entrada de adulto. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestros dos parámetros a convenir. Vamos a tener que asociarle un sistema de ecuaciones. Entonces, ojo, déjenme poner aquí una ecuación, ponerlo en tamaño 18 y vamos a ponerlo en color café. Bien, dice que tres entradas de niño, es decir, sería 3x, puesto que x es el precio por entrada y como son tres, sería 3 por lo que valga, que ahorita vamos a encontrar el precio por entrada de cada niño. Y 4 de adulto, es decir, más 4y es igual a 15. Y en la segunda condición que yo tengo es justamente dos entradas de niño, es decir, tendríamos 2x, ¿m? Y de y que dice 1, entonces aquí ponemos 1y es igual a 5. Ahí ya tendríamos nosotros nuestra siguiente ecuación. ¿Dudas hasta aquí de cómo se planteó? Ok, excelente. Vamos a crear el determinante principal. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Voy a colocar aquí en color verde. Voy a comenzar. Tendríamos que vamos a tener triángulo y esto va a ser igual. Sería corchete. Ujú. Bien, y vamos a colocar los números que aparecen al inicio de cada una de nuestras variables. Sería 3, acá abajo es un 2, tendríamos 4 y aquí un 1. Bien, si utilizamos la definición del determinante, sería 3 multiplicado por 1 menos tendríamos que va a ser 2 multiplicado por 4. Bien, por lo tanto tendríamos 3 por 1 me queda 3 menos 2 por 4 me quedaría 8. Aquí, aunque no se escriba, al inicio del 3 hay un signo positivo. ¿Por qué comento esto? Bueno, porque tenemos ahí signos diferentes. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 5. Y ese es el valor de triángulo. Muy bien, vamos ahora a calcular el valor de triángulo X. Muy bien, déjenme aquí, voy a ponerlo en color naranja. Entonces tendríamos triángulo X va a ser igual y columna de las X las cambiamos por los respectivos resultados. Aquí tendríamos 15 y aquí nos va a quedar 5, quedando como 15 multiplicado por 1 menos 5 multiplicado por 4. Ok, 15 por 1 me quedaría 15 menos 5 por 4 me queda 20. No se nos olvide que al inicio del 15 hay un signo positivo. Esto lo digo porque sabemos que son signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando igual a menos 5. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Excelente. Vamos ahora con triángulo Y. A ver, lo voy a poner mejor de morado. Ok, en triángulo Y vamos a cambiar. En de la X queda igual, que sería 3 y 2,
pero el de la y cambia por los resultados, 15 y 5, quedando entonces como 3 multiplicado por 5 menos tendríamos 2 multiplicado por 15. Sí. Bien, esto nos quedaría como Entonces, positivo, 3 por por 5 es 15 15, ajá, menos menos. por 15 me queda 30. Ujú. Signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 15. Ujú. Se ¿Dudas pone el hasta aquí? menos. Ujú, se pone el menos. ¿Dudas? No. Ok, déjenme aquí, tengo el espacio correspondiente para hacer nuestras respectivas ecuaciones y entonces recordemos que para en el caso de la X, déjenme aquí, voy a ponerlo en color azul, tendríamos nosotros que X es igual, fracción sería triángulo X sobre triángulo. Ujú. Entonces aquí nos quedaría igual, espérame, déjenme extender acá la línea. Ahí está. Y voy a poner acá las ecuaciones un poquito más hacia la izquierda. Bien, esto me quedaría igual y tendríamos triángulo X es menos 5 sobre triángulo que es menos 5. Menos entre menos nos queda más. 5 entre 5 nos queda uno. Quiere decir, y ya colocando las unidades monetarias, que el precio para el parque de diversiones por cada niño cuesta 1 peso. ¿Dudas? Ok, muy bien. Vamos ahora con respecto a la Y. Y aquí hemos de colocarlo en color, a ver, este como lila, no, no, este azul. Ay, ¿qué color ocupamos? No, color negro. Ok. Tendríamos nosotros que va a ser Y, es triángulo Y sobre triángulo. Triángulo Y vale menos 15 entre menos 5. Menos entre menos es más y tendríamos que 15 dividido entre 5 nos queda, ya en unidades monetarias, nos queda 3. Entonces, quiere decir que el precio por entrada de adulto es de 3 pesos, mientras que el de por niño es de 1 peso. ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿Por qué el Anótenlo. de profe, por qué el de menos 5 nos da 1 peso el boleto? No entendía ahí el resultado. Pues sabemos que menos entre menos nos queda más. Eso es por la regla de los signos para la división. Y 5 al dividirse entre 5, ¿cuánto nos queda? Ah, ok, ok. Uno. Sí. ¿Vale? Bien. Anótenlo, por favor, en lo que subo la primera parte de nuestra clase. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, coméntenme.
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. A veces es muy común que de los problemas que tengamos nos pidan una sola de las variables, no todas. Y eso se ilustra en el siguiente ejemplo. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Ujú. Fíjense bien, es como este problema que tenemos acá. Dice, 5 cuadernos y 8 lapiceros cuestan 115 pesos. 3 cuadernos y 5 lapiceros cuestan 70 pesos. ¿Cuál es el precio de cada cuaderno? Es decir, solamente me pide una sola de las variables, no las dos. Este tipo de ejercicio, sí tengan mucho cuidado porque en el examen, una de las opciones de respuesta va a ser el precio del lapicero. Y entonces, si ustedes dicen, bueno, pues yo voy a hacer las dos, está bien, pero al final nada más tiene que ser uno. Pero si hacen las dos, corren el riesgo, vamos a suponer, calcularon el del lapicero, pero no se dan cuenta que es el lapicero y ven la respuesta, lo van a poner como correcta. Entonces, no es que esté mal su problema, sino el detalle es, lean bien qué es lo que les están pidiendo. Y más en este tipo, donde está justo la parte específica donde les pide el precio por cada cuaderno. Ahora, como ustedes ya lo saben, ya han presentado examen conmigo, es de opción múltiple. Algunas son de seleccionar de una lista, seleccionar la parte que les corresponde acorde a la respuesta. Pero, por ejemplo, de pronto suelo, por ejemplo, en el problema anterior, suelo poner que la entrada de precio por niño es de 3 y la de adulto es de 1 peso, es decir, intercambio las cantidades. Esa sería una opción de respuesta. Entonces, mis sugerencias, lean bien el problema para que vean cuál es el que pertenece a cada variable. ¿Sale? Bueno, dice aquí, supongamos que X es el precio de cada cuaderno. ¿Mm? Y Y es el precio de cada lapicero. Ok, vamos a establecer nuestro sistema de ecuaciones. Dice 5 cuadernos, 5X, y 8 lapiceros más 8Y cuestan 115, es decir, es igual a 115. Y dice después en la segunda condición, 3 cuadernos, 3X, y 5 lapiceros más 5Y cuestan 70 pesos, es decir, es igual a 70. Si bien es cierto, necesitamos las dos variables, al final para calcular solamente va a ser necesario encontrar triángulo y triángulo X. Triángulo Y no lo necesitamos, puesto que no nos están pidiendo el precio por lapicero. ¿Dudas hasta aquí? Ok, bueno, vamos a crear nuestro determinante principal que recuerden se forma con cada uno de los números que aparecen al inicio de las variables. Entonces, nos quedaría aquí 5, 3, en el otro tendríamos 8 y aquí 5. Ok, quedando, si lo desarrollamos va a ser 5 multiplicado por 5 menos sería 3 multiplicado por 8. Muy bien. En este caso nos quedaría 5 por 5, me queda 25, menos 3 por 8 va a ser 24. Signos son diferentes. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. En este caso me queda 1 positivo. ¿Vale? Bien, vamos a triángulo X. En este caso, el de la X vamos a cambiar por los resultados, que serían 115, y aquí serían 70. Y la Y permanece igualita, que sería 8, y aquí sería 5. Quedando entonces como 115 multiplicado por 5, menos tendríamos nosotros que va a ser 70 multiplicado por 8. Muy bien,
En este caso, ahora sí ya tengo la calculadora en mano, sería 115 por 5, me quedaría 575 menos, y si multiplicamos 70 por 8, me quedaría, sería 560. ¿Mm? Si hacemos la respectiva resta, sería 575 menos 560, nos quedaría igual a 15. Muy bien, entonces ya nada más tendríamos que calcular triángulo X sobre triángulo, que en este caso tendríamos que va a ser 15 dividido entre 1. Por lo tanto, el precio por cada cuaderno es de 15 pesos. ¿Vale? ¿Dudas? Insisto, no tuvimos que hacer el otro determinante, puesto que recuerden que solo nos está pidiendo una sola cosa. Reitero, aquí dice cuál es el precio de cada cuaderno. Ujú. Ok. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda con toda confianza pregunten. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, indíquenme, los espero sin ningún problema. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Hasta aquí dejamos todo lo referente a álgebra. Vamos a continuar ahora con fundamentos estadísticos. ¿Sale? Ok, déjenme ponerlo aquí. Fundamentos estadísticos. Muy bien. En la última clase de fundamentos estadísticos hablamos sobre la media, mediana y moda, tanto para datos agrupados como no agrupados, que ya hicieron la tarea sobre eso. Vamos a colocar como título medidas de posición. Ok, déjenme borrar todo esto. Ok. Y la pregunta es, ¿qué son las medidas de posición? Bueno, las medidas de posición son aquellas medidas que describen un comportamiento en términos de porcentaje, ¿vale? Entonces, están describiendo un comportamiento, llámese comportamiento como los problemas que hicimos relacionados a cuánto tiempo duran las personas en una tienda, de pronto cuánto fue el porcentaje de clases que se dieron en un año, por ejemplo, de 12 a 13 clases, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, está describiendo un comportamiento en términos de porcentaje, ¿vale? Recordemos que dentro de las medidas que hemos estado trabajando, se valen para las que están no agrupados, es decir, los que están en términos de una lista, es decir, nos ponen todos los números en secuencia, y están los que están, los datos agrupados, que son los que están en términos de una tabla, ¿vale? Entonces, aquí nada más tendríamos que ver en qué caso estamos. Entonces, bueno, aquí vamos a definir las medidas de posición. Son tres. En primer lugar, tendríamos los cuartiles que se van a representar, ¿m?, con la letra Q. Ujú. Tendríamos los deciles que se representan con la letra D, todos con mayúscula. Y percentiles, ¿sale? Que reitero, se van a representar con la letra P. Ujú. Bien,
¿Cuáles son las definiciones de cada uno de ellos? Bueno, los cuartiles, lo voy a poner así, cuartiles son aquellas medidas que dividen a un conjunto de datos en cuatro partes iguales. Reitero, aquí tendríamos cuartiles, entonces en cuatro partes. Los más usuales que tendríamos son cuartil uno, voy a ponerlo así, Q subíndice 1, cuartil 2, que el cuartil 2, vamos a ponerlo aquí, esta es pregunta de teoría, es una medida que coincide con la mediana. Ojo porque esta es pregunta de examen. Y cuartil 3. No encontré ninguna skill de video activada que pueda hacer eso. Qué bárbaro. Abre la app de Alexa para administrar tus dispositivos y skills de video. Ok, se activó mi, mi buen, mi buen asistente, ¿sale? Ok, es cuartil uno, cuartil 2 y cuartil 3, ¿vale? Recordemos que el cuartil uno, ¿en cuántas partes dividirá mi proporción? ¿En cuántas partes ustedes creen? En cuatro partes. Cuartil uno, recuerda, ¿qué porcentaje representaría? Si estamos hablando de cuartiles que están en cuatro partes, ¿qué porcentaje representaría el cuartil uno? Ok, la cuarta parte de 100, recordemos, es Que el... sería el 25%. Exactamente. Ujú. Siguiente tendríamos que va a ser el cuartil 2. ¿En cuánto creen que divida los datos? ¿A qué porcentaje? Al 50. Ujú. Por eso es que coincide con la mediana. ¿Por qué sabemos que coincide con la mediana? Bueno, porque si ustedes recuerdan, la mediana por definición es el dato que está a la mitad, es decir, al 50% de donde nosotros tenemos los datos. Y el cuartil 3, que en este caso Cuartil representa 3 sería, ajá, el 75. 75%, ¿vale? Gracias. Ok, entonces, ¿por qué escribo esto? Dice cuartil 1, 25, cuartil 2, 50 y cuartil 3, 75, representan en estadística un diagrama de caja-brazo, ¿vale? Bien, a lo que me estoy refiriendo con esto es justo a que cuando nosotros calculamos o ponemos en una línea el cuartil uno, cuartil 2 y el cuartil 3, origina algo llamado diagrama de caja-brazo. Nada más esto va a quedar en el contexto teórico para nuestro examen. Pero sí quiero aclararles que más adelante que vean un curso más avanzado de estadística van a construir la caja-brazo, ¿sale? A veces se le llama caja brazo o también se le puede llamar, pero es como ya muy antiguo, es la caja bigote. ¿Mm? Es válido también, sin embargo, es más usual conocido como la caja brazo. ¿Vale? Bien. Siguiente son los deciles. ¿Mm? Y colocamos, son aquellas medidas que dividen a un conjunto de datos en 10 partes iguales. Bien, y en este caso no hay nada que decir. Siguiente tenemos los percentiles. Los percentiles son aquellas medidas que dividen a un conjunto de datos en 100 partes iguales. ¿Vale? Y aquí tendríamos, estos son los cuartiles, lo voy a poner en color naranja, deciles, y aquí tendríamos los percentiles. ¿Vale? Preguntas hasta aquí con respecto a
las medidas de posición y sus definiciones? Ok. Reitero, aquí quizás, porque uno diría, bueno, está súper chévere, ¿no? Ya vimos qué son, pero ¿cómo se calcula? Ok, ese sería como el dato interesante. Recuerden que vamos a subclasificarlo de dos maneras. Primero para datos que no están agrupados y posterior para datos que sí lo están. Ujú. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, déjenme anotar el siguiente problema y ahorita vamos a, bueno, primero vamos a ver cómo se calcula. A ver, fíjense bien. La pregunta, vamos a poner aquí medidas de posición para datos no agrupados. Bien, bueno, ¿cómo le hacemos para calcular la medida de posición para datos no agrupados? Bueno, ¿cómo se calcula? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tener, número uno, se ordenan los datos de menor a mayor. Si ustedes recuerdan lo que anotamos anteriormente, decíamos que el cuartil 2 coincidía con la mediana. Entonces, por ahí nos daba un indicativo porque si recordamos, para datos no agrupados, en la mediana se tienen que ordenar, si no, no sale. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, entonces se ordenan los datos desde el más pequeño hasta el más grande. Número 2, se ubica la posición de la medida. Ok, ¿cómo es que se va a ubicar la posición de la medida? Por ejemplo, para la cuestión del cuartil, le vamos a poner así, cuartil subíndice K, porque no sé cuál es el que me vayan a pedir, su posición se calcula como tendríamos nosotros que va a ser K por N sobre 4, ¿vale? Bien, para cuestiones de deciles, tendríamos nosotros de subíndice K, espérame, déjenme aquí separarlo, ahí está. Su posición, ojo, no estoy diciendo, no estoy poniendo el símbolo de igual porque no es como tal la fórmula, sino nada más es que me indica una posición. Tendríamos nosotros que va a ser K por N sobre 10. Ujú. Y para la parte del percentil se pone P subíndice K. Tendríamos que va a ser, ojo, es una flechita porque estoy indicando cómo se encuentra la posición. Sería K por N sobre 100, ¿vale?
Ok, y como número 3, se ubica en los datos la posición aplicando el redondeo. No se nos olvide que nosotros ya habíamos hablado del redondeo y dijimos que cantidades de 0.5 hacia arriba, es decir, 7.5, 7.6, tienden a ir hacia el 8, pero si tenemos 7.3, 7.4, quedan en 7, ¿vale? ¿Dudas? Ok, aquí no se nos olvide de dónde K es la posición que me piden, ¿vale? ¿Dudas? Y así de fácil es calcular las medidas de posición para datos no agrupados. Sin embargo, tenemos que verlo mediante un ejemplo. Ujú. Ok, bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado nada, háganmelo saber. Ok, continuamos entonces. Ok, me dice, las temperaturas diarias en grados Fahrenheit durante 10 días en mayo fueron de, y aquí tendríamos las temperaturas. ¿Qué vamos a calcular? Determina, ok, vamos a colocar cuartil 2, decil 1 y vamos a calcular el percentil 87. ¿Bien? Ok. Fíjense bien. Primero tenemos que ordenar los datos. Sin embargo, aquí ya están ordenados porque tendríamos, sería 61, 62, 3 veces 65, 68, 74, 74, 75 y 77. Ya están ordenados. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya nada más vamos a calcular la respectiva, en los respectivos medidas que me están pidiendo, cuartil 2, decil 1 y percentil 87. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, fíjense bien, déjenme colocar los datos. A ver, voy a tomar una ecuación de aquí y voy a colocarlos ya en términos así en lista para que pueda seleccionarlos. Tendríamos 61, 62, 2 veces, 3 veces 65, ¿ok? 68, 74, 74, 75 y 77. Ok, entonces tendríamos acá, vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10. Ahí están ya. Bien, vamos a conocer primero la posición del cuartil 2. Entonces, ojo, todo mi procedimiento del cuartil 2 lo voy a hacer en color verde. Entonces, fíjense bien. Tendríamos cuartil subíndice 2, que nos va a quedar en la posición. Recordemos, K es la posición, sería 2 multiplicado por N. ¿Cuántos datos tenemos? Son 2, 4, 6, 8, son 10 datos. Entonces tendríamos aquí 10 dividido entre 4. Quedando igual que nos quedaría 2 por 10, me quedaría 20 entre 4
y esto es igual a 5. Sin embargo, 5 no es el cuartil 2. No estoy diciendo que sea 5. Está ubicado en mi distribución de datos en la posición número 5. Por ende, el cuartil 2 sería donde yo voy a ubicarlo en la posición número 5. Entonces, ojo, fíjense, en la parte ni tendría sentido nuestro problema porque estamos diciendo que 5, que es la temperatura, no podría ser, no hay ninguna de 5, ¿sale? Entonces, ojo, tendríamos nosotros que el cuartil 2 sería contar la posición 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, aquí me quedaría nuestro cuartil 2, que serían 65 grados Fahrenheit. Es decir, el cuartil 2 representa el 50%, entonces el 50% de la temperatura en esos 10 días fue de 65 grados Fahrenheit. ¿Dudas? ¿Seguros? Ok, muy bien. Profe, Vamos, perdón, profe, Norma, ¿qué pasó? ¿de dónde nada más tengo la duda? ¿El 4 de dónde proviene? Porque recuerda que nuestras formulaciones en la posición se divide entre 4, porque no se nos olvide que el cuartil, por la palabra cuartil, divide en 4 partes iguales a los datos. ¿Sí Ah, me ok, sí, sí. explico? Gracias. Ok, muy bien. Vamos ahora con el decil 1. Mi procedimiento lo voy a colocar en color café. Entonces, para el decil 1, reitero, voy a tomar aquí 1 multiplicado por 10, que son los 10 datos, y se divide entre 10. Ok, esto me quedaría 1 por 10 es 10 entre 10 y esto es igual a 1. Pero el decil 1 no es 1, sino que está en la primera posición. Por lo tanto, el decil 1 es igual y me quedaría, aquí sería donde está el 61. ¿Vale? ¿Dudas? Es decir, el decil 1 representa el 10%, es decir, el 10% de esa temperatura osciló en los 61 grados Fahrenheit. ¿Sale? ¿Dudas? Muy bien. Vamos al último, que sería el percentil 87. Entonces, ojo, para el percentil 87, mi procedimiento lo voy a escribir en color azul. Tendríamos nosotros que va a ser percentil 87, nos quedaría 87 multiplicado por los 10 datos que tenemos entre 100. Esto nos quedaría 87 por 10, nos quedaría 870 entre 100. Ajá. Y ojo acá, tendríamos que va a ser 870 entre 100, nos quedaría 8.7. Si lo redondeamos, nos quedaría 9. Quiere decir que el percentil 87 quedaría, en este caso, en la posición número 9. Es decir, acá está, que sería el 75. Por lo tanto, tendríamos nosotros que vamos a tener, que va a ser 75 grados Fahrenheit. Es decir, el 87% de mis temperaturas osciló en esos 10 días de en 75 grados Fahrenheit. ¿Preguntas? Ok, tengo menos de un minuto, voy a reiniciar la sesión y ahorita comentamos una cuestión aquí en la medida de posición para datos no agrupados, ¿vale? Ahorita nos vemos. Gracias.